Muy bien. Sí me escuchan, ¿no? Por favor, si no me escuchan, me comentan. Sí, buenos días, Miss. Buenos días. El aborto, así es, Flavia, el aborto y sus diferentes modalidades. Espinoso el tema, ¿no? De mucha controversia, con puntos específicos de conflictos de derechos. Vamos a hablar un poco sobre ello, vamos a hacer un debate, vamos a hacer una actividad interactiva, vamos a hacer un cuestionario también, pero me gustaría que me digan ahora quiénes son los alumnos que han revisado el material previamente. Hoy es jueves, ustedes desde el viernes de la semana pasada tienen la plataforma ya cargada para poder acceder al material y así venir preparados a sus sesiones, ¿sí? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que se encuentra que se vulnera, que es directamente afectado en el delito del aborto? ¿Cuál sería? Así es. ¿Pero qué vida? ¿Qué tipo de vida? Porque la vida tiene desde dos prismas se puede ver la vida, como la vida humana dependiente y la independiente, ¿no? Independiente somos tú y yo que caminamos, ¿no? Y que andamos en la vida sin depender de nuestras madres, ¿no? Algunos todavía no han cortado el cordón umbilical, pero somos independientes, ¿no? Nuestra vida depende de nuestro propio organismo, pero el concebido es sujeto de derechos en nuestro ordenamiento jurídico y es también una persona que goza del derecho a la vida humana dependiente, ¿sí? Hasta que no sea independiente, es decir, hasta que no salga de la matriz del útero y tenga vida propia, es sujeto de derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Ya en Colombia, en Argentina, aquí en España, no lo es, pero en nuestro país sí que tiene derechos el concebido. Ahora voy a compartirles la actividad. Sí, vamos para que se les quite un poco el sueñito. Con la actividad y con nuestra clase, porque hoy tenemos este tema que es bastante interesante y que forma parte del debate de esta semana. Ok, vámonos para allá todos, ¿sí? Se valora la participación, la asistencia. Desde ya se está tomando en cuenta capturas de los contenidos de quienes están participando en este chat, ¿sí? ¿Se ve la pantalla del Kahoot que estoy compartiendo? Ah, ok, porque Alex ya ingresó, entonces ahí está. Faltan ustedes. Muy bien. Sebastián Rivas también está. Voy de una vez tomando nota. Mis alumnos que participan. 4 de septiembre. Gracie, Judith, Melanie, Deyalus, Sebastián, Alex, Flavia, Lisette. Solo entran 20, así que Yalu es un nombre. No puedo ponerle nota de participación. Roe, Judith, Yalu, Lisette. Ahí está, Ariana Javier también. No importa si te conectas, ¿no? Y estás ahí con la conexión como si estuvieses en clase. Porque si no participas, ¿no? O haces tus opiniones o respuestas, si haces llegar a través del chat, entonces no hay posibilidad de poderte poner alguna evaluación continua o poder tomar en cuenta tus participaciones en clase, ¿no? Hay que estar activo, ¿sí? Bueno, son 11 personas en el chat.
¿Alguien más o van a participar a través del chat de Teams? A la camarita para que se pueda hacer la actividad con mayor. El Classroom tengo que fijar la pantalla, me parece. ¿Me pueden confirmar si la pantalla que ustedes están viendo es la de Kahoot? Perfecto, muchas gracias. Entonces continuamos y damos inicio a la actividad. Solo hay 11 alumnos. No sé si porque no deja entrar. Y empezamos. Semana 3, módulo 2, delito de aborto y sus diferentes modalidades. Pregunta 1. La teoría del inicio de la vida humana dependiente adoptada por nuestro ordenamiento jurídico es la teoría de la fecundación o la teoría de la anidación. A quienes han revisado el material y han visto el PDF adjunto, han revisado la sentencia del Tribunal Constitucional, el proceso de amparo que llevó a cabo, podrán responder esta pregunta. Muy bien. Y Yarroe empezó a la cabeza con solo 6 preguntas. ¿Cuál es la cualificación del sujeto como personal sanitario? Es decir, puede ser un agravante al momento de la comisión del delito de aborto. Es decir, en España o en Perú, disculpas, en Perú se sanciona con mayor rigor a los que son miembros del cuerpo médico o personal sanitario, sí, evidentemente sí. Tienen un reproche mayor a nivel de la pena, ¿sí? Su acción es agravada. Cuando el aborto es consecuencia de un acto de violación sexual, que se refiere a la causa del aborto o la pena es la que le ha dado esta determinación. Nuestro Código Penal simplemente es el 120, ¿no? Pero hay 2 párrafos. Muy bien, el aborto sentimental. Y es así, para esto sirve el Kahoot. Aquí se tienen que equivocar, no afuera, en el ejercicio de la profesión, ni en el examen de la T1. Cuando una mujer ejecuta por sí misma el delito de aborto, se refiere a aborto consentido o autoaborto. Por el chat también los leo. ¿Cuál es la respuesta? ¿El rojo o el azul? Muy bien. Autoaborto, Alex pasó adelante. Y la penúltima, el aborto terapéutico practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, ¿es punible? Bueno, la imagen no corresponde a esta pregunta, pero por favor respondan la pregunta y marquen si sí o no es punible, si tiene pena. Muy bien, no es punible. Muy bien, y la última. Si existe probabilidad que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, como vemos en la imagen, ¿a qué tipo de aborto se refiere? ¿Eugenésico o sentimental? En estado atentos han visto que la anterior pregunta, muy bien, eugenésico. Y terminamos. Para diferenciar las modalidades del aborto, ¿no? Roe está en tercer lugar, gracias Roe, Sebastián también por participar. Aquí los tomo en cuenta. Y también Judy y Flavio, ¿no?
Muchas gracias a sus compañeros que participaron. Quiero preguntarles si alguno de ustedes ha revisado el debate que tenemos esta semana. Sebastián, no te pongas triste, has quedado segundo puesto. Es valioso. Para tu participación en clase está muy bien. Bueno, chicos, ¿revisaron el material? Me dicen que sí. Ahora mi pregunta es si revisaron el debate. El debate ya está de esta semana, pues desde el día lunes, martes, ¿no? Tienen que revisar semana a semana su plataforma, porque las actividades, si no las hacen, ustedes mismos están perjudicando en la nota. Así que, por favor, un poquito más de implicación y vamos a llevar muy bien el curso de lo que queda, ¿no? ¿Y a cuántas semanas vamos? Miren, 3 semanitas sin querer, ya pasaron 3 semanas. Vamos a hacer una actividad que se conoce como anónima. Puedo recibir 20 respuestas y creo que lo estoy presentando. No sé si ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Alguien puede abrir audio? Porque estoy en otra pantalla y no escucho, de verdad. Les agradecería que abran el audio. Sí, doctora, pero, o sea, vemos la pantalla que dice módulo 2, el aborto y sus diferentes modalidades. No es eso, es el Menti. Ahora les mando el código. Gracias. Y como es anónima, pues ustedes van a poder escribir, obviamente, conforme al contexto de la clase, ¿no? Ingresen, no utilicen muchas frases y respondan a la pregunta de la actividad del Mentimeter que vamos a compartir, ¿sí? Yo creo que así se pronuncia, pero bueno. Ahí lo tienen. Sí que se ve, ¿no? Ingresen al enlace y respondan. Sean breves. Sí, no, ¿por qué? No olviden que en nuestro ordenamiento jurídico es un delito cometer un aborto pese a que la persona ha sufrido un abuso sexual, ¿sí? Por eso la pregunta de si se debería despenalizar. Ahora, también entendamos que nuestra Constitución defiende la vida humana desde la concepción. Entendamos también que actualmente el concebido es un sujeto de derechos en el Perú y que por otro lado no es un bien jurídico de libre disposición, ¿no? Como hoy lo tengo y mañana ya no.
es una vida humana dependiente. Se le ha asignado personalidad y vida desde su concepción o desde que se aplica la teoría de la fecundación. Bien, no sé quiénes han escrito eso, pero me parece valioso su aporte. Hay actividades que son tomadas en cuenta y hay otras actividades, como ustedes pueden ver, que se pueden hacer de forma anónima, ¿no? Cuando son temas así delicados. Sigan, por favor. Necesito 20 respuestas. Obviamente no todos piensan igual y tienen la libertad de opinar. Mis disculpas, yo estoy en mi celular, eso se responde obligatoriamente. Puedes contestar también por el chat, Renato. Vale, Miss. Gracias. Es simplemente una actividad para poder un poco entender cuál es la percepción de ustedes de cara a la protección de este derecho que el legislador ha establecido, ¿no? ¿Ustedes están o no de acuerdo? No puede ser que hayan 6 personas nada más que hayan ingresado, ¿sí? Excepto Renato, que ya me explicó que no puede. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien más? ¿Qué opinan del aborto? A ver. ¿Quién es responsable? Y estoy hablando del aborto sentimental, de traer al mundo una criatura si es decisión de la madre por su dignidad, libertad, derecho, o si es también el derecho del concebido a su formación, a su crecimiento y desarrollo y perfeccionamiento como lo tuvimos nosotros en su día, ¿no? Cuando estuvimos en la matriz de nuestras madres. Vamos ya a analizar las respuestas, ¿sí? ¿Alguien más? Escriba ahora o calle para siempre. Estamos aquí. ¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto sentimental? Opina sin temor, ¿no? Nadie se va a enterar lo que has dicho. No, dice. Derecho a la vida. Es un derecho que la persona tenga, pues, la capacidad de desarrollarse y de vivir, ¿no? En libertad y en su pleno desarrollo. Algunos dicen que si viene un ser producto de una violación, debería ser, ¿no? Debería liberarse el aborto porque es producto de un delito y porque es además, ¿no? Una revictimización de la persona que ha sufrido una violación sexual. Pero hay quienes opinan que el nuevo ser, no tiene por qué pagar la culpa del delincuente, ¿no? Que el delincuente de hecho tiene que ir preso y cumplir una sanción penal y que no puede ser un ser vivo inocente quien pague por esas culpas. Pero bueno, las posiciones son diversas, ¿no? No, la Constitución salva. Bueno, la Constitución, como les decía hace un momento, le concede el derecho al concebido, ¿no? Desde su formación. No opción a adopción. Bueno, también existe, ¿no? Aunque no funcione en nuestro país como debería, pero sí existe la adopción
Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, sí es por abuso, sí es por abuso, claro, ese es el aborto sentimental, por violación sexual. Sí, porque surge por abuso, muy bien. Sí, debido a las víctimas. En este caso serían, ¿quiénes las víctimas? El concebido, que pierde la vida, y la madre, que ha sufrido la violación sexual, ¿no? Habrían dos víctimas. No porque ya es asesinato. Bueno, privarle de la vida a un ser en formación se llama aborto, ¿sí? Perfecto, les agradezco su participación. Es importante que yo pueda saber un poco en general cuál es la postura o la posición de ustedes frente al tema, ¿no? Para ver también el enfoque que le vamos a ir dando. Así que muchas gracias. Me quiero saber si se está compartiendo lo que estoy poniendo en pantalla. Perfecto. 27 diapositivas de apoyo, ¿sí? Solo de apoyo. Ustedes saben que la parte medular de sus contenidos, para que ustedes lo tengan descargado semana a semana, es aquella parte donde está el módulo. Yo voy a ir un ratito porque de verdad me preocupa que ustedes no lo estén explorando como es debido. Y les quiero mostrar dónde ustedes tienen que encontrar el material, ¿no? Tienen una carpeta ahí en su computadora donde dice Derecho Penal 2, curso 2000 o ciclo 2025-2 y ingresan, o yo voy a ingresar a cualquiera de mis clases y aquí les comparto la pantalla, a ver si se logra ver. No se ve. A ver. Hola, bienvenidos y ahora somos 20. Ahora tomo la asistencia. Bueno, vamos a volver a compartir entonces. Un momentito. Contenido. Ahí está. ¿Ahora sí están conmigo? Ok. Ok, gracias Esperanza por responder, Catherine también. Es lo que quería mostrarles, ¿no? Ustedes tienen la plataforma y en la parte aquí izquierda van a poder encontrar el contenido de cada semana, ¿no? Por ejemplo, en la semana 1, ustedes van a ver manuales. Bueno, en la semana 2 yo creo que es más. Ahí está. Aquí tienen el módulo 1, que fue la clase pasada, que fue la sistemática y metodología del libro segundo de la parte especial, homicidio, parricidio y feminicidio, ¿no? Pues ahí toda la parte interactiva, esta parte de aquí que ustedes ven que va a seguir, comenzar el curso siguiente, eso tienen que tener en cuenta que va a venir en sus exámenes, ¿sí? Y aquí mejor tienen el video descargable, ¿no? Ahí ven el video como si ustedes le hubieran dado clic. No sé si se lo relativos al sistema y la metodología contenidos en es el el libro video segundo descargable. del Código Penal. Haremos énfasis en el acápite especial, el cual aborda los delitos de homicidio, parricidio, feminicidio y sicariato. Muy bien, me decía una alumna, Comencemos. profesora, yo no estoy acostumbrada a estudiar de videos, yo estudio de lecturas, ¿no? Bueno, pues mándalo a la IA que lo convierta en texto, imprímelo y lee. Hay muchas opciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, doctora. Muy bien, Alex. Creo que hoy también tenemos a la otra delegada. A ver, déjeme buscar su nombre. No solamente es a Alex. Mm. Ariana, me parece, sí. Ariana Javier. Es la delegada de la otra NRC, ¿no? Sí, Ok. Bueno, cualquier cosa, Ariana, Alex, me responden a ver si es que les hago alguna pregunta sobre si se oye o no, para que no todos abran audio. Bueno, vámonos a nuestra diapositiva de apoyo nuevamente, ¿no? Aclarando que es de apoyo. Tenemos un desarrollo y aquí vemos el temario que nos va a mostrar el contenido de este material, que es el desarrollo básicamente de lo que es el delito de aborto y todas las modalidades del 114 al 120, primero y segundo párrafo del Código Penal, parte especial. Y pregunto, ¿cuáles son las fuentes de investigación que se han establecido para el curso? La clase pasada les decía, ¿se acuerdan? Tenemos que tener siempre el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y obviamente el SPIG, donde encontramos el Código Penal actualizado. Para entrar en el tema, quiero recordarles que cada clase, cada sesión tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un logro al cual debemos llegar, que es entender las diferentes modalidades del delito de aborto y también hacer un análisis de cómo socialmente en nuestro país se aborda este tema y también de lo que lleva a las prácticas abortivas, ¿sí? Voy a proponerles, después del Kahoot que hemos hecho, una noticia criminal. Y por eso le pedí apoyo a mis delegados para que me digan si se logra escuchar, ¿sí? Denme un momentito. Siempre vamos a tener un caso emblemático, una noticia criminal para poder entender en la realidad cómo se están tipificando estos supuestos, ¿no? Y cuál es la calificación del titular de la acción penal, que es el fiscal de la causa. Vamos a volver a compartir un momentito. Y ahora sí. Dentro de un hostal realmente... Primero, ¿se escucha? sí se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, mucha atención porque lo que voy a pedir es que me califiquen, es decir, me digan qué delito del Código Penal se cometió supuestamente, ¿no? Porque ya saben que tenemos que desbaratar la presunción de inocencia del imputado. Y cuál sería la pena, que obviamente está en el Código Penal, ¿sí? Ya saben que tenemos Código Penal en mano y estamos analizando desde el 114 al 120, así que tienen que encuadrar la conducta de la noticia criminal en uno de los preceptos normativos o artículos del Código Penal. Espero su participación activa y les pido mucha atención. Una mujer ha sido encontrada muerta dentro de un hostal. Ahí vemos las imágenes del momento en el que ella llega con algunos acompañantes que vean ustedes, están llevando varias maletas, ¿no? Sí. Con cosas. Ojo que el acompañante, según las primeras investigaciones, sería un enfermero que llevó a esta mujer a este hostal para practicarle un aborto. Seguro Yulisa tiene más detalles de este grave hecho desde San Juan de Lurigancho. Yuli. Claudia, Pamela, buenos días. Así es, este hecho fue descubierto por la trabajadora de este hotel que se encuentra en el Jirón Río Amazonas, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y efectivamente hay unas cámaras de seguridad que certifican que la mujer, la víctima de esta práctica clandestina de aborto, ingresó a este hostal junto a este técnico de enfermería de nombre Wilmer Rosado Espinosa, de 38 años. Ambos llevan una mochila
Aparentemente ellos se hicieron pasar como pareja para ingresar a este hostal y cuando ya estaban ya a por lo menos 3 horas es que este hombre, el técnico en enfermería, sale de la habitación y acude hacia el área de recepción y le pide a la señorita que abra la puerta. Mi camarógrafo ahora les va a mostrar que en la puerta hay una reja y él pedía que abran esa reja para que él pueda salir libremente de ese hostal. Sin embargo, la recepcionista se da cuenta que algo extraño estaba pasando, tenía una actitud sospechosa y le impide la salida de este hostal. Fue entonces que la recepcionista va detrás de este hombre y llega a la habitación que él había alquilado y se encuentra con esta escena que la misma recepcionista grabó e intenta este hombre recoger el cuerpo de la víctima que ya estaba en la cama, según lo que nos han indicado, según las primeras informaciones. El hombre le decía a la recepcionista que la mujer aún se encontraba con vida y necesitaba llevarla a un hospital. Por ello es que él, en estas imágenes se ve que intenta cargarla, pero la recepcionista no deja que salga este hombre del hostal. Inmediatamente llama a la policía y llegan hasta este punto los peritos de criminalística para analizar la zona donde se halló el cuerpo de la víctima. Asimismo, intervinieron al presunto técnico de enfermería Wilmer Rosado Espinosa, de 38 años, y según lo que ha indicado es que él fue captado por la víctima de aproximadamente 30 años para practicarle un aborto clandestino. Alquiló una habitación del tercer piso de este hostal, como ya mencioné, haciéndose pasar como la pareja de la víctima. Al parecer le suministró un medicamento y esto le causó la muerte a la joven de 30 años. Ya la policía está investigando cómo es que estas dos personas coinciden, se conocen y cómo es que llegan hasta este hostel para realizarle, según lo que él ha mencionado, el aborto clandestino. Eso ya la policía lo va a investigar. Mientras tanto, este hombre continúa detenido en la comisaría de San Juan del Lurigancho, Claudia Pamela. Bueno, ya tenemos entonces la noticia y los leo, los escucho, quienes quieren participar asumiendo que son los representantes del Ministerio Público en ese sentido para dar una calificación a los hechos fácticos. Doctora, el delito sería aborto agravado, artículo 117, debido a que el que lo practica es un profesional. Bueno, mejor dicho, podría decirse en la rama médica, ¿no? Y bueno, por eso es que sería agravado. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Alex. Buenos días, profesora. Creo yo que también puede ser el aborto consentido, artículo 115. Ok, Catherine. ¿Alguien más? No hay ningún problema, aquí nos podemos equivocar, ya les he dicho. Vamos a analizarlo en el desarrollo de esta clase, ¿sí? Profesor, artículo 118, aborto preterintencional también. Muy bien, permítame un segundito que no veo su nombre. Ariana. Ariana, muy bien, Ariana. 118. Ok, vamos a desarrollar entonces y nos daremos cuenta entonces cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Según la teoría que acuña nuestro ordenamiento jurídico, vamos a las conclusiones que nos da el precepto que lo regula o la sentencia
02-2005, perdón, 0-2005, proceso de amparo del Tribunal Constitucional del 16 de octubre del año 2019, en su fundamento 38, es el Tribunal Constitucional que establece que la vida humana dependiente comienza desde la fecundación y que la anidación o implantación toma parte del desarrollo del proceso vital, más no del inicio de la vida. Crazy, lo toma en cuenta el 115. Muy bien. Y vámonos entonces a revisar el contenido final de cada uno de los tipos penales, ¿no? Ya hemos revisado los sistemas. El sistema de indicaciones nos habla de los tipos de aborto, ¿no? El terapéutico, el eugenésico, el sentimental y el social. Cada uno de ellos tiene una característica, como les decía, el material es de apoyo. ¿Y qué es el aborto? En concepto podemos entender que el aborto es esa situación o acción provocada de manera intencional para interrumpir el embarazo y causar la muerte del embrión o feto en el seno de la madre o logrando su expulsión prematura. Aquí vemos, como bien su compañero Alex nos había mencionado, los tipos penales, tanto atenuados como agravados, en el delito contra la vida humana dependiente, el delito de aborto, ¿no? Desde el 114 al 120. Y sí, pues, el tipo agravado del 117 es cualificación del sujeto, ¿no? Un sujeto especialmente cualificado. Bien, vamos al 114. ¿Qué dice? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? La mujer que provoca su propio aborto o permite que otro lo haga es reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con servicio comunitario. Sí, entonces, muy bien, gracias, Caterina. No es el supuesto de la noticia criminal que hemos visto, pero una mujer puede consentir a otra persona que le practique el aborto, ¿no? Tal vez no un profesional, otra persona, ¿no? Y la sanción recae sobre ella con una pena privativa de la libertad, nos dice el artículo. Pero para esto nos podemos ir al artículo 57 del Código Penal. A ver, el primer alumno que le dé lectura al 57 del Código Penal. Vayan buscando. También tienen Gemini, GPT, Google, de todo tienen, ¿no? Para poder acertar en su búsqueda o investigación del delito. ¿Se hace referencia a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad? ¿Ese es mis? Exacto. Estableciendo los requisitos que el juez debe evaluar para determinar si concede este beneficio. Eso es lo que dice. Cuando hablamos, según el Código Procesal Penal, Catherine, de una pena suspendida, estamos hablando de una pena que no es efectiva, evidentemente es privativa de la libertad, la pena efectiva, y si nos dice que 2 años es la pena, según esos presupuestos que nos da el 57, ¿cuál es el periodo que nos dice? Para que la pena sea suspendida. ¿A 4 años? A ver, ¿alguien más? No mayor. Código Penal actualizado, por favor, porque tenemos algunas modificaciones en el 57. Bueno, mi código es diferente de la compañera y dice que es a pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Muy bien, Carla. Ese es el actualizado, ¿no? Por eso, si no, tenemos el SPIG. Sí, es Carla Ramírez. Y es así, ¿no? Si la pena no supera los 5 años, la pena va a terminar siendo suspendida
caso ella tendría una pena suspendida, ¿no? Como lo que conocemos comúnmente como tener que ir a firmar, ¿no? Y a personarse en los juzgados, en el juzgado que corresponde. El aborto consentido del 115, el que Chrissy o Crazy y su compañera Catherine mencionan, se adecúa a la conducta. Vamos a ver, ¿quién quiere dar lectura al 115? Bueno, lo leo yo. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena no será menor de 2 ni mayor de 5 años, ¿no? El extremo superior o inferior de la pena, esa prognosis que va a depender de las máximas de la experiencia del juez ad quo de la causa, que va a tener que determinar si hay reincidencia, habitualidad, si la persona es peligrosa, ¿no? Para poder aplicar el extremo superior de la pena, los 5 años en el caso de muerte. Pero encontramos entonces los supuestos de la noticia criminal, una persona que muere, alguien que le practica un aborto, pero no encontramos la condición del sujeto activo, ¿no? ¿Cuál era? Era presuntamente una persona que le podía suministrar medicación y que lo había puesto en un estado, ¿no?, de anestesia, vamos a suponer, porque según la noticia refería que ella había recibido medicación para que se le practicara el aborto y que él en todo momento se había identificado como un personal sanitario, ¿no?, o de salud, como lo conocemos en Perú. Entonces, nos faltaría esa adecuación, porque, alumnos, los elementos del tipo penal se tienen que cumplir en el hecho fáctico, cual pieza de rompecabezas, encajar exactamente. No podemos forzar una pieza en el rompecabezas, ¿no? Entonces, encontramos que sí que hay algunas similitudes en los elementos del tipo de cara a lo que ha sido la noticia, pero no encontramos la especial cualificación del sujeto. Vámonos al 116. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento puede ser una pregunta del examen de la T1, ¿no? Vamos a ponernos en el supuesto de que María le comenta a sus padres que está embarazada y ellos pues se resisten a creerlo, ¿no? La niña de sus ojos, y entonces la persuaden para llevarla al médico para que la examine, de repente ya está equivocada, ¿no? En ese contexto, los padres autorizan, ¿no?, al personal médico o a la persona que la está revisando y le causa o le provoca un aborto no consentido, ¿no? Ella no consentía, ¿no?, y ya tenía la mayoría de edad, no consentía que le practicaran el aborto y no lejos de, bueno, esto es un caso real, ¿no?, le causan la muerte. El médico le causa la muerte por un desprendimiento de una considerable parte de las paredes del útero, ¿no? Un corte excesivo, porque ya tenía un buen periodo de formación el embrión. Y fue difícil que lo pudieran extraer del útero y tuvieron que cometer esa mala praxis, ¿no? Y suele pasar. Entonces viene la hemorragia interna y la persona fallece. Este es un caso real, ha sucedido, ¿no?, en nuestro país y sucede supuestamente también en la conocida cifra negra, que son esos casos que no llegan a judicializarse y que pasan en lo secreto, ¿no?, de las familias. Entonces, aquí puede haber también el caso de una novia, ¿no?, que se va a hacer un chequeo con su novio y el novio se pone de acuerdo con el médico para que la ceden y le produzcan el aborto, ¿no? Es así que se puede decir que una mujer no consciente y que la pena, vemos, es hasta 10 años, ¿no? Es una pena agravada, ¿no?, en el delito de aborto y definitivamente es efectiva, ¿no?, a prisión, a la cárcel en este caso. Y ahora sí vamos al 117. ¿Alguien me ayuda con la lectura?
Yo, doctor. Ok, adelante. El médico obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 4 y 8. Muy bien. ¿Se adecua, pregunto, a la noticia criminal? Sí, Se adecua, ¿no? Porque tenemos a la persona y su especial cualificación. Es así que es correcta la respuesta de su delegado. Muy bien. Y no hay ningún problema porque sí era un 80% probable el 115, salvo que encontramos que esta persona se identifica en todo momento. Y ya en las pericias, ¿no? Se tendrá que demostrar que era un personal médico y que no se había hecho pasar por este, ¿no? En todo caso, podría cambiar la calificación, pero con los datos que teníamos, nos vemos en la necesidad de mostrarlo. Quiero mostrarles aquí una noticia de la realidad de un país en el cual el delito está despenalizado, ¿sí? Aquí vemos la reacción político-criminal del legislador. ¿Cuál es? Reprimir la conducta con mayor rigor, ¿no? Del médico que supuestamente está preparado, cualificado para la salud, para el bienestar, ¿no? Para ayudar a que las personas pues tengan bienestar de salud, pero en este caso utiliza, dice el tipo penal, utiliza esa ciencia, ¿no? Abusa de su ciencia o arte, de sus estudios, de su cualificación, de su profesión, para causar el aborto. ¿Qué está haciendo el legislador? Lo está sancionando con mayor rigor, ¿se dan cuenta? Es un tipo agravado. Pregunta de examen. Ahora yo les quiero comentar un poquito para abrirnos al tema global, lo que sucede en España. Sí, en España, no sé si están viendo la pantalla. ¿Alguien que me diga algo? Sí, sí se ve mismo. En España les comento, el aborto no es un delito, ¿sí? No es un delito. Es así que el artículo 30 del Código Civil Español menciona que la personalidad, es decir, es el ser un sujeto de derechos, el tener personalidad como un ser vivo, según el artículo 30 del Código Civil Español, se adquiere en el momento del nacimiento con vida, obviamente, ¿no? Una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, es decir, cuando ya salió del útero, ¿no? Cuando ya le cortaron el cordón umbilical. Antes de ese momento no es el concebido un sujeto de derechos. ¿Se dan cuenta? Es lo que el Código Civil Español establece y parten de ahí para, pues, no tener como pena el delito de aborto. Sí existe la posibilidad de que una mujer de 16 y 17 o 17 años acuda a un centro médico público y le diga al médico que quiere practicarse un aborto. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el médico? Según la ley vigente en el país. ¿Puede negarse? Pregunto. no podría negarse. No podría negarse. Está sujeto
a la normativa, como tú cuando te contratan, ¿no? Y tú pues tienes que cumplir tu protocolo y reglamento de trabajo, ¿no? Pero existe un camino que la ley o que los mismos médicos han encontrado, y a mí me gustaría saber si alguien ha escuchado la palabra o el término de juramento hipocrático. Sí, me parece que es el juramento que hacen los médicos, en el sentido de que están prácticamente ellos mismos juramentando que van a cuidar la vida, ¿no? De la persona, que es lo más importante. Y por eso es que ellos se hacen médicos para cumplir esos fines, ¿no? Que son parte de los principios y los valores que ellos abrazan, ¿no? Como médicos, como profesionales, ¿no? Es como tú, por ejemplo, sales de aquí y dices, voy a ser penalista y yo quiero defender a los indefensos, quiero ayudar a la gente a conseguir justicia, quiero, y de pronto, ¿no? Alguna normativa del Estado te obliga a cometer un acto que vaya contra tus principios, ¿no? Entonces existe una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? A través de un proceso de amparo que unos médicos acudieron porque fueron sancionados administrativamente, incluso algunos de ellos despedidos por no querer o negarse a practicar un aborto en un centro público. Y ellos pues acudieron al tribunal a solicitar su derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Entonces existe una gran cantidad de médicos por regiones, o como le llaman en España, comunidades autónomas o autonomías, que incluso están registrados y son objetores de conciencia. Ellos no pueden ser obligados a practicar abortos, porque el Tribunal Constitucional les ha fallado a favor de ellos, porque tienen el derecho a no querer ir contra su juramento hipocrático, que no es más que sus principios y valores profesionales, ¿sí? Y humanos. Entonces, existe, como vemos aquí en el país, comunidades que tienen registro de médicos objetores del aborto, porque la ley exige que estén registrados para que cuando los contraten sepan que estos médicos no van a practicar aborto, ni los pueden obligar ni tampoco sancionar. Entonces yo, médico, voy a un hospital, quiero trabajar ahí, presento pues mis documentos y a la vez mi sentencia y mi declaración que yo soy, estoy inscrita como médico objetor de conciencia. Entonces, quiero que desde esa perspectiva ustedes vean, ¿no? Ambos lados de la situación de nuestro país y de un país aquí en Europa, supuestamente, entre comillas, muy adelantado, ¿no? Pero que no le ha asignado derechos al ser humano en formación, ¿sí? Y que obviamente todos los días pues hay abortos, miles de millones de abortos en España, en Colombia ahora también, en Argentina, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Y si quieren guarden esa noticia que ustedes pueden ver. La mayoría de comunidades se escuda en la falta de protocolo unificado de sanidad y en la burocracia para no contar con un requisito necesario a la hora de garantizar el acceso a las mujeres este derecho. Esto es una reclamación, ¿no? Del colectivo feminista sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite que los médicos no practiquen abortos de forma obligada, ¿no? El Congreso aprobó pues el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero existe esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y existe un registro de objetores de conciencia, médicos que se niegan a practicar estos abortos. ¿Qué les parece? ¿No es interesante poder ver dos enfoques distintos? En el Perú, el médico, si es un médico pues que ha sido formado para el cuidado de la vida y la salud, practica un aborto, es sancionado con mayor rigor. En España, si un médico se niega a practicar un aborto, puede quedarse sin trabajo, ¿sí? Pero la ley también le da el beneficio a través de esta sentencia para poder registrarse como objetores de conciencia y negarse voluntariamente a practicarlo. Interesante, ¿no? Y bueno, como les decía, la clase es de ampliación de los contenidos del material, así que
podemos comentar un poquito lo que ha pasado en los Estados Unidos. El 24 de junio del 2022 se abolió el derecho al aborto. Porque antiguamente se entendía como la libertad de una persona o de una mujer, la libertad que la Constitución le daba, a poder tener derecho sobre la decisión de la vida humana dependiente, ¿no? Actualmente, a partir del 24 de junio de 2022, ya no se tiene esa interpretación de la ley o de la Constitución, porque se entiende que no tiene que ver con la libertad de privar de la vida a otra persona. Entonces, la Corte Suprema, en principio, falló en contra, ¿no? Y hay estados en los cuales estaba penalizado y no estaba penalizado, pero en concreto, el derecho del aborto en Estados Unidos no existe. El conocido término en inglés, el raspado del útero. Ya fue abolido y es ahora no ha habido un cambio de constitución, ha habido un cambio de interpretación. No es un derecho, no se considera que la libertad de decidir sobre la vida del concebido esté comprendido entre las libertades y derechos de la persona, ¿no? Es así que se cambia la interpretación. Así que, alumnos, esto lo podemos ver en diferentes países. En el Perú es un delito, el médico tiene que sanar a la gente, el médico si practica un aborto se va preso, o mejor dicho, lo sancionan porque no son prisiones efectivas. Y la ley, claro que sí, la política criminal, que volvemos a ver las motivaciones que convierten esos artículos en estos preceptos que regulan, ¿no? Las conductas de los ciudadanos o de las personas que vivimos en sociedad. Si tú eres un ciudadano de derecho, tienes que saber que tienes deberes y derechos y que tú tienes que conocer y ser pleno conocedor también de las diferencias que hay y los límites que hay entre tus derechos, ¿no? No, mi derecho es poder caminar con libertad, ya, pero te metiste a la casa de la vecina, no puedes caminar dentro de su casa, está versus su derecho de propiedad. No, pero mi derecho es poder plantar un árbol en donde a mí me dé la gana, porque esto es un lugar público. No, no es un lugar público, forma parte de la propiedad del Estado. No, mi derecho es tener vivienda. El Estado me tiene que proveer de una vivienda, entonces voy e invado una zona que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Una zona ahí que está reservada. Entonces, cuando tus derechos y tus deberes pues tienen límites, cuando tus derechos sobre todo van a sobreponerse o van a ser más importantes o prevalentes sobre los derechos de los demás. Aquí, evidentemente, siempre ha habido un conflicto de derechos y la discusión del derecho a la dignidad humana y a la libertad, como se comprendía antes en los Estados Unidos, versus el derecho a la vida humana dependiente del concebido o el ser humano en formación. Desarrollen ustedes una posición jurídica frente a esto y plantéenla. Lo que más se discute actualmente en el Perú no es si el aborto es un delito o no, sino si el aborto producto de una violación sexual debería ser un delito. ¿Sí? Y por eso hace un momento hicimos ese Mentimeter para que ustedes puedan un poquito hablar sobre ello, ¿no? Y si no, mantenerse informados, ¿no? El 118, que también lo comentó su compañera Ariana, creo. El que con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constando en el embarazo, será reprimido con una pena no mayor de 2 y prestación de servicios comunitarios. Este es el preterintencional, ¿no? Aquel que, pues, se le fue la mano, por decir, ¿no? No tiene la voluntad. Es decir, que en un análisis de tipicidad, cuando analizamos los elementos objetivos del tipo penal que analizamos, la conducta analizamos los sujetos, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, y cuando vamos al análisis de tipicidad subjetiva, analizamos el dolo, ¿no? Y algún elemento adicional al tipo. Entonces, cuando hablamos del dolo, queremos ver si confluyeron dos elementos, el conocimiento y la voluntad. Si alguno de ellos falta, no estaríamos hablando de dolo, sino de imprudencia o negligencia, ¿sí? Entonces, en este supuesto, lo que estamos viendo es que la persona no tenía
tenía sí el conocimiento de que ella estaba embarazada, pero no tenía la voluntad de causarle el aborto, ¿no? Eso habrá que demostrarlo. Entonces, esa posibilidad, según Prado Saldarriaga, de prever su eventual producción por el estado del embarazo de la mujer violentada. Por ejemplo, un mal golpe, ¿no? Un mal golpe o un contexto de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, se puede suscitar un supuesto de aborto en el 118, ¿sí? Ahí vemos la imagen, lo dice todo, ¿no? Un ataque de ira, ahí su novio que para en el gimnasio, que toma anabólicos, que de pronto le da un ataque de ira, no sé qué le pasó, un momento de niebla, y la zarandea, la tira a la cama, y cuando llega ya ella perdió a su bebé, ¿no? Producto de esta situación o de esta reacción de ira, ¿no? Puede surgir producto de lesiones personales a una mujer embarazada, pero no quería producirlo. Y aquí está el único delito de todos los que forman parte de esta modalidad que no es punible. ¿Qué significa que no es punible? ¿Alguien? Que no tiene pena. Que no tiene pena, que no va a recaer sobre una persona el reproche penal, ¿sí? Es uno de los pocos tipos penales que expresamente dice, está aquí, pero no es delito. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Que es un poco extraño, pero así vamos a encontrar también el delito de TIT, tráfico ilícito de drogas. Hay uno que no es punible, pero ya lo veremos en su momento. Ahora, en aborto, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Hasta ahí parece nuestra noticia criminal, ¿no? Con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante. ¿Sí? Ella sufre el corazón, tiene una condición de corazón gigante, corazón agrandado, una contracción y muere en el acto. Ella sufre de hemorragias constantes, una inflamación y muere en el acto, ¿no? No sé yo qué condición más médica el médico puede establecer. Entonces dice, si es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente, ¿no? Como las niñas, por ejemplo, que son muy pequeñitas, que salen embarazadas, ¿no? Y que luego no se sabe ni quién es el que abusó sexualmente de esta menor, pero existe una edad fisiológica a la cual no deberían, pues, tener o traer un niño al mundo, porque todavía su cuerpo no está formado, ¿no? Entonces sí que podrían evitar que su salud tenga un mal grave o permanente. Existe, alumnos, una guía estandarizada, es decir, que si un grupo de médicos se reúne y dice, María, que está muy contenta con su esposo, que van a tener a su primer hijo, está embarazada, pero si tiene al bebé va a morir. Entonces los médicos hacen un informe médico y se activa el protocolo del MINSA que vemos en pantalla, ¿no? Que es una guía técnica nacional para el procedimiento de ese aborto, de esa interrupción voluntaria, indicación terapéutica del Código Penal 119, ¿no? Pero ojo, siempre tiene que ser en los supuestos de que sea un concebido menor a las 22 semanas. Porque ustedes se imaginan que los médicos practiquen un aborto a un concebido de 22 semanas, van a tener que cortar brazos, dedos ya formados, cabeza, cuerpo. Eso va a ser una cosa que puede incluso causarle la muerte a la misma persona por el tamaño y por la condición física o biológica ya del concebido, ¿no? Entonces, si esto sucede y ya tiene las 22 semanas, no se va a activar el protocolo. ¿Y qué va a pasar con la gestante? Pues el Estado hasta ahí nomás le da la prioridad a la gestante. Pero si no, el embarazo tiene que seguir adelante, ¿sí? Y tiene que haber un consentimiento informado en el marco de lo que dispone el artículo ya mencionado,
¿sí? Entonces hay un protocolo, el MINSA tiene este protocolo y sí que se practican abortos en los hospitales públicos del Ministerio de Salud en los supuestos del 119, ¿sí? Que son excepcionales, obviamente, ¿no? Y ustedes lo pueden analizar también cuando les deje la diapositiva. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vámonos a la diapositiva número 21, ¿sí? Avancen conmigo. Supongo que ya la tendrán descargada. Vámonos a la 21. Doctora, una consulta. Sí, adelante. Sí, buenos días. Tenía una duda respecto, por ejemplo, en este caso la mujer es mayor de edad, pero no sé, pasa una enfermedad que le perjudicaría el embarazo y sus padres como que lo obligan o bueno, quieren de que esta persona se haga el aborto, pero la mujer no quiere. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Si es mayor de edad, nadie la puede obligar. Sería un delito que los padres tendrían que pagar penal, porque sería un aborto no consentido si se lo llegan a ocasionar. Pero ella tendría Ok. que tener a su menor. Si ella está enferma, tendría que acudir a un centro médico público, pedir una junta médica que la analicen para ver si su condición de salud va a privarla de la vida a ella, ¿no? Sobre todo la primacía o sea, la importancia del Estado se la da primero a la gestante, pero cuando ya pasa de las 22 semanas de formación, ya no sé, pues si le causa la muerte es que ya nadie le va a practicar un aborto terapéutico, ¿sí? Me doy a entender. Entonces, a una persona que tiene pleno uso de sus derechos y facultades, nadie lo puede obligar, ¿no? Sería un delito el aborto no consentido. Bien, entonces vamos a ver el 120, que es el del debate, que es el discutido, que ha habido tantos proyectos de ley que quieren retirar el 120 de nuestro Código Penal, ¿no? Es el que empezamos comentando en clase. ¿Qué dice el 120 primer párrafo? ¿Alguien me ayuda con la lectura? Diapositiva 21, ubíquense por favor. Yo mismo. Adelante. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. Bueno, ese es el aborto sentimental, el que viene a consecuencia de la comisión de otro hecho punible, que es el que veremos las siguientes semanas, de violación sexual. Hay supuestos de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, que puede ser una persona con una discapacidad. Hay violación sexual de menor de edad, hay violación sexual múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Lo veremos en su momento. Pero a causa de esa violación sexual es que la persona queda embarazada y ese es el tema en discusión, ¿no? Vemos entonces lo que su compañera un poco se dejó de lado en la lectura, que dice, el aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses. Mi pregunta es, un proceso penal en nuestro país, ¿cuánto tiempo demora? ¿Qué operaría en este supuesto? Si se abre investigación penal. Muy bien, Melanie, no se preocupe. Yo ya capturé la clase, no se preocupe. El aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses. Se opera aquí una prescripción, ¿no? Porque sería a los 6 meses una prescripción ordinaria, que es la sanción igual a la pena. O sea, a los 6 meses, un proceso todavía no está culminado, la investigación penal todavía no está culminada, entonces va a prescribir, y cuando prescribe, ¿qué pasa? Que el representante del Ministerio Público se abstiene de realizar la investigación penal. Ahí nomás lo deja, lo archiva, lo sobresee, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué estamos viendo con el aborto sentimental? Una sanción, entre comillas, ¿no?
penal, pero que a la vez no se va a ejecutar en la realidad. Lo que estamos viendo es un mensaje preventivo general, alumnos. ¿Pueden analizarlo así? ¿Sí? La política criminal empleada para el delito de aborto es, en el Perú es un delito, la vida humana, el concebido, no es un bien jurídico de libre disposición, el concebido es sujeto de derechos, ¿no? La Constitución lo faculta desde que está en formación para tener derechos, no como en España, en su artículo 30 del Código Civil, si sale del útero recién tiene derechos, ¿no? Si ya se corta el cordón, ¿no? En Perú desde que está en el vientre de su madre. Entonces podemos entender el mensaje del legislador, ¿no? No se practican abortos en estos supuestos tampoco, pero la pena pues de 3 meses es evidentemente no ejecutable, ¿no? Ahora, cuando vamos al análisis del primer párrafo, dice, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, eso lo hemos entendido claramente, sí. Pero cuando dice fuera del matrimonio, ¿qué le pasó aquí al legislador, no? A las que somos casadas esto nos afecta, ¿no? O sea, ¿a nosotros acaso tal vez no nos puede suceder eso? Puede haber una violación sexual a la esposa en el contexto de la familia. Sí que sucede, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que analizar, tal vez sea un precepto normativo con mucha antigüedad, tal vez podamos hacer una propuesta de ley referenda, ¿no? Un cambio normativo, pues solamente se le está concediendo el derecho, ¿no? O se le está sancionando, mejor dicho, a la persona que aborta en el contexto de una violación fuera del matrimonio. Es un poco ambiguo en ese sentido. La inseminación también habla que también consentidas fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ok, seguimos. El segundo párrafo del 120. 120, segundo párrafo, dice: cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas. Quiere decir el conocido, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? ¿Es un delito? Sí, pero se sanciona con 3 meses. ¿Sí? De nuevo vemos entonces en ese segundo párrafo la misma sanción y vemos también un mensaje preventivo general, ¿no? Y obviamente tiene que existir diagnóstico médico. Entonces ya no le van a perseguir por 5 años, ¿no? O por 10 años, sino que aquí hay una sanción de 3 meses. Así es, alumnos. Hemos llegado al final. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el tema del día de hoy? Siempre miremos un poco, viremos nuestra mirada hacia cómo se está llevando a cabo en los organismos internacionales, los tratados, la motivación político-criminal de los artículos que estamos revisando, hacer un poco de derecho comparado, ¿no? Revisar cómo es el Código Penal de España, de Estados Unidos, ¿no? Estos países anglosajones y los países occidentales que nos muestran una política criminal muy distinta que responde a muchas veces el partido político que esté en el gobierno de turno, ¿no? O a la realidad social también del país. ¿Alguien que me ayude con la lectura de las conclusiones para dar por concluida nuestra clase el día de hoy, sí? Voy a subirles el material, algunos informes de apoyo, pero les pido por favor que participen en el chat del debate. Y todo lo que han dicho en el Mentimeter, lo que han escrito en el chat aquí en clase, háganlo llegar en el debate colocando el número de su grupo, porque ustedes lo han formado el grupo, ¿no? El día de hoy estaré publicando los listados también. Entonces, ¿nadie? Flavia Franco, por favor, ayúdame con la lectura de las conclusiones.
Miss, yo lo puedo leer. Hola, Miss. Sí, adelante, Hanna Espinosa. Ok. Conclusiones. En la sentencia recaída del expediente 02005 del 16 de octubre del 2019 y en su fundamento 18, el Tribunal Constitucional establece que el inicio de la vida humana comienza desde la fecundación y que la anidación o implantación forma parte del desarrollo del proceso vital, mas no es el inicio de la vida. 2. El tipo penal de autoaborto, tanto si la agente causa el aborto o da su consentimiento a terceros para que lo practiquen, ella tiene dominio de la acción, pues en primer lugar es ella quien incentiva el aborto y en segundo lugar es ella quien permite y dirige a la tercera persona a realizar la conducta típica. 3. Respecto al tipo penal, el aborto consentido, el consentimiento es un presupuesto esencial para la configuración del tipo penal. Si bien es cierto que existe tal pronunciamiento por la gestante, esto no exonera ni afecta la responsabilidad penal del sujeto activo de la acción, ya que se trata de la protección de la vida humana dependiente, que no es un bien jurídico de libre disposición. Bueno, y eso lo hemos dicho y con esa palabra o con esa frase o ese texto infine de nuestras conclusiones, vamos a dar por concluida esta sesión, recordando que en el Perú la vida humana dependiente no es un bien jurídico de libre disposición. ¿Hasta cuándo será así? No lo sabemos, pero al día de hoy es como nuestro ordenamiento jurídico comprende y respeta el derecho del concebido. Que tengan un buen día, nos vemos la próxima semana y no olviden de trabajar con su grupo. La asistencia.